tiempo a disponernos a escuchar el consejo de papá, el consejo de Dios, el consejo que a usted y a mí nos hace falta. Cuando usted y yo asimilamos el consejo, la palabra de Dios y la ponemos por obra, esto no falla. Cualquier cosa puede fallar. Hoy día que estamos en tiempo de elecciones, déjeme decir que por donde usted vote, si no, esa persona no tiene el temor de Dios, siempre fallamos. A donde no se falla es cuando nosotros le creemos a Dios. Él no falla, nunca ha fallado. Él hizo el cielo, la tierra, el mar, lo creó a usted, le da el aire que respira, le da fuerza, le da sabiduría, le da inteligencia. Pero nosotros queremos vivir aislados de Dios y ahí está el gran problema de la humanidad. Bueno, hoy día el tema que vamos a hablar es el discípulo cercano. Estamos en una congregación, en una iglesia donde hablamos de discipulados. Y quiero decirle esto en forma general. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, el evangelio hasta hoy día es porque Jesús discipuló a 12. Sanó a millares, les puso pies, ojos, les hizo milagros diferentes a millares de gente. Pero la gente que no conoce un discipulado es de corta duración, no dura. Por eso aquí vamos a hablar en este día el discípulo cercano. ¿Qué quiere decir? Que hay discípulos que están un poquito lejos. No vamos a hablar porque la Biblia también nos habla de los que lo siguieron a Jesús de lejos. Pero ese no es el tema. Yo quiero hablar de lo bueno que es cuando nosotros abrimos los cielos y no los dejamos medio abiertos, sino que continuamos. Porque el discipulado es un continuar, donde usted aprende, donde usted demuestra el amor de Dios y donde usted va a aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Porque cuando no estamos en discipulado, ¿quién nos disciplina? Seguimos creyendo a nuestra manera y a veces nos hacemos más enemigos de Dios que amigos de Dios porque no dejamos que nos enseñe. Contarles algo, saber de los 12 discípulos de Jesús. ¿Sabe lo que decía Jesús mismo? Decía que unos eran hijos del trueno. ¿Y sabe por qué eran así? Porque eran de un carácter indomable. Analicen nomás que eran pescadores, la mayoría vivían al lado del mar. Usted sabe, la gente al lado del mar se va a pescar de noche y de día toma. Esa es la vida que tienen. No tienen educación en ninguna área en la mayoría de los casos. Por eso eran como hijos del trueno. Pero el discipulado los transformó y ahí está Juan, ahí está Pedro, que con una sola prédica se ganaba 3,000, 5,000. ¿Cuándo? Después de que fue discipulado. Y no fue poca cosa. Recuerden que Jesús comenzó a discipularlos a los 12 y ese Pedro por medio camino lo negó. Sí se dan cuenta. Para nosotros los que discipulamos personas, sabemos cuánto trabajo cuesta y cuánto le costó a Jesús. Pero después, dice la Biblia, que es como la mujer cuando da a luz. Carga 9 meses sus trabajos, los dolores antes del parto, pero después se alegra. Así somos nosotros los que Dios nos ha transformado el corazón. Nos gozamos cuando un hijo discípulo comienza a caminar en obediencia a Dios. Y bueno, pues aquí ya nosotros le damos gracias a Dios. Este martes ya vamos a tener reunión de pastores, en la cual pues también vamos aumentando y vamos apuntando a lo que Dios nos quiere llevar. Porque yo me gozo aquí con el grupo de discipulado inicial que tengo 6 meses, porque entienda esto, el número 12 quiere decir gobierno. Y por eso los 12 están creciendo así. Están pero yéndose para arriba. Ahí hay autoridad, ahí hay gobierno. Y nosotros también en los pastores comenzamos con 4, con 3, creo que aquí ungí como pastores a 3, ¿no? María, Carlos y Melissa. Así bueno, con 3. No, después, bueno, claro, Esteban que vino de los de aquí 3 ustedes, Pastor Esteban que viene
de una academia. Después él se multiplicó porque se casó y ya somos 5. El pastor Leonardo, que ha estado en 3 años fuera, se une esta semana aquí. Ya se hicieron 7. Mi esposa, que está en ese grupo, 8. Y vamos por los 12. Así que ahí hay cupo para 4 pastores, porque vamos a completar los 12. No, yo no sé cómo ni cuál, ni quién, solo Dios lo sabe. Y Él me lo mostrará. Entonces, denle el aplauso al Señor. Porque Jesucristo tuvo 12 y eso es la autoridad. Y ahí es cuando los cielos se les abrían a ellos, porque es que tenemos que ir cumpliendo la palabra. Pero como a veces más nos habla el diablo, que dice, no, en la iglesia allá no hacen eso, porque nos gusta vivir de vacaciones, pero alejados de Dios. Entonces vamos a hablar en este día el discipulado cercano. Y vamos a verlo con una parábola ya muy conocida, muy repetida, que a veces la mayoría de los que estamos aquí la sabemos, pero que todavía a veces no la entendemos. Porque la palabra de Dios, quiero decirle algo, hoy día te puede hablar de esto, mañana te habla. Por eso cuando se revela la palabra, y yo creo que hoy día Dios le va a hablar a usted y me va a hablar a mí. ¿Cuántos lo creen? Y vamos a ver el discípulo cercano, Marcos 4. Vamos a ver desde el verso 1 a leer esta parábola. Dice aquí que de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago o a la orilla del mar. Por eso es que cuando usted escucha la enseñanza de la palabra de Dios, usted está escuchando a Jesús. Y cuando vea esto, y de nuevo comenzó, o sea que Jesús no predicó un solo mensaje. Siempre enseñaba, siempre predicaba, y de nuevo, y por eso es que también nosotros nos reunimos, porque cada domingo que viene a escuchar la palabra, Dios tiene algo que decirte a ti. Y ya Dios comenzó a hablarnos ahora. Dice, la multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago mientras toda la gente se quedaba en la playa. Donde hay multitud y no hay un parlante, donde no hay un micrófono, Jesús, para ser oído, tenía que subirse en lo más alto de la barca para que la gente lo escuchara. ¿Por qué? Cuando usted quiere cielos abiertos, cuando usted quiere que Dios le hable, usted tiene que escuchar la palabra de Dios. La gente por las calles va diciendo, yo creo en Dios, y no saben nada de Dios y no conocen lo que la palabra de Dios dice. Entonces Jesús siempre estuvo enseñando. ¿Para qué nos paramos aquí al frente? Para enseñarle a usted lo que Dios me ha enseñado a mí. ¿Y para qué le digo que nos reunimos a unos pastores? Porque esos pastores ya también están enseñando a otros lo que Dios les ha enseñado a ellos. No es que esto se lo aprendió de acá de la tierra, que esto es sugerencias de alguien, que esto es emociones. No, para uno enseñar de Dios, usted tiene que saber y conocer a Dios. Y el verso 2 dice, y vamos a ir deletreando esto, dice, entonces se puso a enseñarles muchas cosas. ¿Cuántos quieren aprender cosas de Jesús? Usted no viene para escucharme a mí, usted no viene para escuchar al predicador, usted viene para aprender de Jesús. Pero a veces no queremos aprender de Jesús. Se nos pasa por alto el mensaje y después no sabemos nada. Ya vamos a ver por qué. Por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo. ¿Cómo les hablaba Jesús? Por medio de parábolas. ¿Y qué es parábolas? A ver, ahí. Mensaje. Es una historia con un mensaje que quiere decir algo, pero que a veces no lo desciframos. Es una comparación. Esto es una parábola. Así les predicaba Jesús. No les decía las cosas bien claras. Escúcheme bien. Habemos gente aquí en la iglesia que todavía no entendemos. Y a veces decimos, pastor, pero es que yo no entiendo. Y en realidad que usted tiene la razón. No entiende, pues ya va a ver por qué no entiende. Y tenemos años en el evangelio. Pero estamos mirando que unos grupos de discipulados ya crecieron. Que el grupo de los 12 últimos se está yendo para arriba. Y eso no lo hago yo. Eso lo hace Dios a través del Espíritu Santo.
Pero a veces nos preguntamos, ¿y por qué? Y yo le voy a decir, no entiende y no va a entender. Y esto era lo que Jesús enseñaba. La gente piensa que con su mente, con su yo digo, yo creo, el peor enemigo suyo es el yo digo. Yo creo. Y usted dice, y yo no entiendo. Y yo le digo, estás en lo cierto, chaparrón. No entiende. Porque Jesús les enseñaba en parábolas, escuche, como parte de la instrucción, verso 3. ¿Qué les decía Jesús? Dígale al que está a su lado, predíquemele, porque ya algunos se comenzaron a dormir. Dígale, ponga atención, dígale. Ponga atención a la palabra, Dios te quiere hablar, dígale. Pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Y usted dirá, ¿y qué sembraba? Yuca, maíz, haba, frijol, papa, ¿qué sembraba? El sembrador, esta era una parábola, ya lo vamos a ver. Un sembrador salió a sembrar, verso 4. Y sucedió que al esparcir en la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Te voy a decir algo, aunque te voy a leer después lo que Jesús enseñó acerca de las parábolas. Un sembrador salió a sembrar. Jesús estaba hablando de él mismo, que había venido a sembrar esa semilla del cielo acá en la tierra, en los corazones de los hombres. Y cada vez que alguien te está predicando, nosotros te estamos sembrando la semilla, la palabra de Dios. No te estamos simplemente predicando, te estamos sembrando la semilla, la palabra de Dios. Y sucedió, dice, que al esparcir la semilla, el mismo mensaje es para todos. Pero póngase aquí, cuando yo recién abrí la iglesia, les cuento a ustedes, tomé 12 parejas de discípulos que vinieron de otra iglesia y los tomé, eran mis amigos. Y de sobreviviente solo está aquí la pastora Luz María. Se les predicó otra palabra a ellos. La misma semilla fue para todos. Pero cuando usted no pone atención, usted se va quedando. Una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la... Entonces, ¿qué es lo que pasa a la gente que viene a la iglesia y no crece y no camina? Se le comieron los pájaros, no es la culpa del pastor. Es usted, y ya va a ver qué pájaro es el que se le come la semilla. Para que se dé cuenta si usted ha estado caminando con Dios o con quién. Y los pájaros, y dice, ahora, y quiero decirle algo, por eso cuando estás en un discipulado, tienes un pastor que te espanta a los pájaros. Cuando no estás en un discipulado, estás peleando solo vos. Y usted siembra algo, un arrozal, alguna semilla, usted pone en el campo y caen los pájaros, esos negros le llaman, a comerse la semilla. Pero ahí saben poner unos muñecos disfrazados, unas camisas para que el pájaro huya. Y la gente va y le lanza tiros y en fin, pero la semilla hay que cuidarla. ¿Se da cuenta? Y vinieron los pájaros, pero la palabra fue para todos. Pero algunos se dejaron con los versos 5. Y otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Es cierto que si nosotros tuviéramos una semilla, no la vamos a sembrar aquí en la avenida Puerto Isla, porque ahí no nos van a hacer nada, ¿no? Ni en esta de aquí que está. Tenemos que buscar una buena tierra. Entonces, y esa tierra, ¿qué quiero decirle? Le voy a ir diciendo, ¿sabe qué? ¿Usted de qué fue hecho? Dice que Dios tomó barro y hizo al primer hombre llamado Adán. ¿Cuál es la tierra que vamos a hablar? De usted y de mí. Sabía que el cuerpo humano suyo, aunque lo cuide, aunque se vaya al gabinete, aunque se ponga lo que se ponga, tierrita nomás es. Por eso que polvo eres y cuando te mueres, al polvo vuelves, así dice la palabra. Y entonces vea, para que usted vaya viendo en la que usted es tierra, así que porque se vea muy guapo, muy guapa, diga tierra nomás soy.
Lo bueno es la presencia de Dios que llevo por dentro. Dele el aplauso al Rey. Entonces, la semilla en piedras no produce. La semilla, la palabra que se ha echado. Verso siguiente. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron. O sea, cuando nacen en la piedra, por no tener raíz, se secaron. Esto nos está hablando de los cristianos que no damos frutos. Y llevamos años en la iglesia. Es que a mí no me quieren, que a mí no me toman en cuenta. Y yo tengo el gran problema aquí, que a mí Dios conmigo me trata 4x4. Ese Leo se ríe porque sabe lo que voy a decir. Trabajar con familia es lo más duro. Yo aquí al pastor Carlos, a Melissa, a Mariel, les puedo jalar la oreja porque no son familia. Y ya Mariel es también, pero por lo menos digo es de otro país. Pero con mujer, con cuñada, con sobrino, con hija, con nuera, ténganme misericordia. Les pido hoy día oren por mí. Trabajar con familia es Yo ya he trabajado, yo ya he tenido discípulos en el Carmen, levantamos, mi esposa sabe, pero allá no teníamos familia. Nuestros hijos estaban en otros discipulados. Pero trabajar con familia sí es duro. Pero nada es imposible para Dios cuando uno a Dios le cree. Dele el aplauso al Rey. Verso 7. Otra parte de semilla cayó entre espinos y al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Otra parte cayó de la semilla, pero era la misma semilla, pero iba cayendo en diferentes tierras, una en el camino, otra en pedregales y otras entre espinos. Porque cuando predicamos el mensaje, una gente lo capta y otro no. Cuando yo escojo personas aquí, esto es otra cosita. Se las voy a decir hoy. ¿Quiere que la diga? Para algunos a veces les va a ofender, pero ya no es culpa. ¿Los discípulos escogieron a Jesús o Jesús escogió a sus discípulos? ¿Quién debe escoger los discípulos? El líder. No el discípulo escoge al maestro. ¿Se da cuenta por qué erramos? Y eso es lo terrible. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. ¿Cuántos años llevo en el Evangelio? A mí me tocó una palabra de esta. Llevaba 8 años en el Evangelio y yo no sabía qué clase de tierra era. Lo único que sabía es que no daba fruto. Y si tú no estás dando fruto, ¿qué quiere decir? Que tú de esta comidita que has comido, todas estas prédicas que hayas escuchado, todo lo que hayas aprendido, se te la robaron los pájaros. Has perdido tu tiempo. Y qué pena, porque a mí me da tanta ira que el diablo me robe algo. Y les cuento a ustedes esto, a mi esposa, por ahí a Mariuxi le estaba contando en antes algo. Tuve un sueño esta semana. Y era que me robaban como la bomba de agua. Pero estaba por ahí Leonardo, estaba un hermano mío con el que estoy ahora donde estoy construyendo allá en el Carmen. Y estaban otras personas. Y yo veía que me robaban 4 personas y el uno había sacado y ese había mandado. Pero cuando yo descubro que me han robado, le doy la orden al ladrón que me devuelva y vino a poner la bomba de agua. Y se da cuenta, yo no sé qué estará interpretando usted. Y entonces me vinieron a poner, bueno, Leonardo se acercó, mi hermano, y me preguntaban que ese ladrón era temeroso, era cobarde, porque ya se la había llevado, porque era aquí, y ya la bomba de agua la llevaba allá de la esquina para arriba, la tenían otros. Pero él, cuando yo lo vi, fue y me trajo la bomba y me la conectó. Interpretación. Quiero decirle que agua significa, y la pastora Melissa, la pastora Marta saben, palabra. Agua significa palabra.
Y yo comencé a construir en el mes de noviembre, octubre, a fines de octubre, noviembre, diciembre. El discipulado de los 12, saben que mi esposa estuvo en diciembre con ellos, ya se me estaba cruceteando y tuve que venir pronto, ya me estaban robando para que se den cuenta. Y entonces predicó mi esposa, predicó la pastora Luz María, predicó el pastor Carlos, y yo en diciembre casi estuve fuera de combate. Sabe que el diablo nos roba de una manera que no entendemos. El diablo te está robando la palabra, el agua. Te está robando. Pero que me di cuenta a tiempo, y ahora que no he estado trabajando, me he dedicado a orar, a ayunar, a buscar a Dios. Y por eso, pero como uno tiene la autoridad, hermana Melissa, usted sabe esto, ¿no? Le dije al ladrón, me devuelves. Me di cuenta a tiempo que me estaban robando. ¿Sí se da cuenta? Y cuando usted no entiende el lenguaje de Dios, se pasa desapercibido. Y volví a retomar mi lugar. Entonces usted tiene que aprender los diseños de Dios. Y aquí esta parábola usted siempre la entendemos, pero aquí hay para sacar 100 mensajes y uno. Entonces dice, de modo que no dio fruto. ¿Cuál es el problema? Usted ha escuchado las mismas prédicas. Aquí han escuchado los que no están sirviendo a Dios las mismas prédicas que escuchó la pastora Melissa, el pastor Carlos. Pero ellos ya están comenzando a dar fruto. ¿Sí se da cuenta? O sea, han estado cuidando lo que se les ha enseñado, la semilla que les ha sido regada. Pero cuando no cuidamos la palabra que recibimos, a veces estamos refutando. Usted en vez de ir para arriba, va para abajo. Y ya le voy a enseñar por qué. Continúe, verso siguiente. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Recuerde, el primero era camino, el segundo era pedregales y el otro era espinos, pero habían 4 clases de tierra. Y dice, y las otras semillas cayeron en buen terreno. Ahora vamos a predicarle al de al lado. ¿Qué terreno eres tú? Pregúntale, ¿cuál terreno te consideras? ¿Se da cuenta? Pero el cual dice, pero una parte de la misma semilla, la misma palabra, el mismo mensaje, la misma prédica cayó en buena tierra y brotaron y crecieron y produjeron una. Entonces los pastores, ¿qué tienen que hacer? Producir una cosecha. Porque si no hay una palabra que después les viene ahí, el hacha está puesta a todo árbol que no da fruto. Entonces puede que crezcan, pero ¿y si no dan fruto? A mí me decía mi papá, el papayo macho hay que cortarlo, porque no da fruto. Y dice, crecieron y produjeron una cosecha que rindió. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que cada que se te enseña, que cada que se te predica la palabra, tú la asimiles, tú la agarres y tú comiences a hacer un buen terreno para que traigas buen fruto. Y dice, y rindió a 30. Aquí hay otra forma de decirle al que está al lado. ¿Cuánto estás produciendo vos? ¿A 30? ¿A 60? Considérate tú sin mentira. No me lo digas a mí. Piénsalo ahorita. ¿Qué le he dado a Dios en todos los años de vida que he tenido? Ay, esa palabra como que a toditos no he hecho nada por él. Entonces, ¿qué derecho tenemos para pedirle a veces, Señor, tú no me das, tú no? Y lo declaramos a Dios malo. Pero somos nosotros los que no hemos rendido. Se nos ha dado la semilla, se nos ha dado la palabra y no damos. Y otro dio al 100 por 1. Dios quiere fruto. Dios quiere que lo que a ti te enseña, tú lo aprendas y tú lo pongas por obra. Solo la pastora está alegre y el resto estarán enemigos. Bueno, entonces dice cuenta. Entonces Dios quiere que usted y yo produzcamos por lo menos a 30%. A 30%. A 60% ya es bueno. Pero el plan es de Dios al 100 por 1. Verso 9. El que tenga oídos. A ver. ¿Hay algún sordo aquí? En esta mañana vamos a orar y le abrimos los oídos. Porque sí parece que sabemos, porque cuando no obedecemos es porque no oímos. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Quién dijo esto? ¿O lo está diciendo el predicador?
Yo lo que estamos leyendo es lo que Jesús dijo, no lo que yo le digo. Porque después dice, ay, es que el pastor se pasa. Otra vez como que me la pegó a mí. No, si nomás le estoy leyendo la Biblia. Siempre digo, búsquese un abogado y métale en juicio a Jesús. Pero no es conmigo, porque yo predico la palabra de Él. Lo que quiero es que la semilla, lo que yo predico, te haga bien para que tú des fruto al 30 y al 60 y al 100 por uno. Verso 10. Cuando se quedó solo, escúcheme, Jesús se quedó solo después de predicar. ¿Sabe que cuando ya ustedes se van el domingo, yo también me quedo solo? Menos de mi mujer, ahí sí que. Y no me pregunten el cepillo de qué es. De hierro, dicen por allá. De seda. Bueno, Jesús se quedó solo. Por eso es que Pablo decía, yo aconsejo que si alguien está solo, se quede solo. Y el que está casado, quédese como fue encontrado. Pero yo digo, dice Pablo, que mejor se le sirve solo. Una buena para los que están solteros hoy día. Bueno, pero si usted no le sirve ni solo ni produce, yo no sé para dónde va. Cuando se quedó solo los 12 y los que estaban, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Cuál grupo hay de 12 aquí? Y ahí están los escogidos, vea. Se da cuenta que es un privilegio ser 12, porque Jesús tenía 12. Entonces los 12 estaban cerca de Jesús. Si usted se está dejando enseñar, usted uno de los 12, si usted no obedece, usted está cerca de Jesús. Porque Dios lo ha delegado así. Si usted está con el pastor o con la pastora o con el pastor Carlos, con quien esté, usted está cerca de Jesús. Porque ese te pastorea. Y dice, cuando se quedó solo Jesús, los 12 y los que estaban alrededor de él, o sea, estaban cerca de Jesús. Esta es la diferencia. Hay gente que quiere el bien de Dios, pero anda lejos de Jesús. Los 12, miren, son los que tienen el privilegio. Los 12 y los que estaban cerca alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Dios te quiere enseñar. Hoy día Dios te está sacando a la luz de cosas que muchas veces puedes haber leído en la palabra esto, pero no lo entendía. Pero Dios quiere que hoy día lo entiendas. Dice Jesús, el que anda cerca, como has venido hoy día a una reunión donde se escucha la palabra de Dios, Dios te está hablando. Si tú estás cerca, tú tienes cielos abiertos, Dios va a hablar contigo. Si tú andas lejos y no lo has buscado, Dios no va a hablar contigo. Que yo le rezo, que yo le pido, que yo le oro, nada te vale. Te vale que tú estés cerca de Jesús. Verso 11. La pregunta que le hicieron fue, enseña las parábolas, porque hasta aquí algunos no entendemos nada, y eso que ya le he dado ciertas pistas. A ustedes, ¿cuáles a ustedes? A los discípulos. ¿Quiénes preguntaron? Los discípulos. Y los que estaban cerca. Habían algunos que no eran discípulos, pero que querían estar también en el discipulado. No es como los que estamos a la mala. Es porque ya me dijeron y porque molesta, y como el apóstol predica siempre, me va hiriendo a mí, ya me metí a un grupo de discipulados. No te va a funcionar. Entonces vea clarito esto. A ustedes le dijo Jesús, porque ellos preguntaban, a ustedes les he revelado el secreto del reino de Dios. ¿Cuántos quieren el secreto del reino de Dios? ¿Cuántos quieren saber lo que Dios hace, lo que quiere hacer? ¿Cuántos quieren saber? Usted tiene que estar en un discipulado. Solo a ustedes. No es a los que vienen a los domingos a la iglesia. Y a veces comenzamos a criticar. ¿Y por qué no a mí? Y yo pasé por esa. A mi hijo lo ungieron como pastor a los 23 años. Y yo dije, ¿por qué lo tomaron en cuenta a él y no a mí? Es que uno es igualado. Digo. Y dígame, y les voy a dar una clase a la gente que no entiende. Les voy a mandar a leer ahorita, escúchenme, para los que no entienden y se están preguntando por qué Dios toma en cuenta a uno y otro no. Le hace número 12. Ahí está Moisés, María ahí. ¿Y cuáles fueron los criticones como el pastor cuando decía, ¿por qué tomaron en cuenta a mi hijo y no a mí? ¿Y cómo terminó María y Aarón? Leprosos, usted va más cada día hundiéndose peor porque está preguntando ¿y por qué no le ponen a Juliano? No, usted en vez de ser una ayuda en el cuerpo de Cristo, usted es alguien
que se dejó robar la semilla de los pájaros. A ustedes, mire, escúchenme, ¿por qué tenemos discipulado? Entiendo hoy día por qué ustedes tengan un discipulado. Otra, les cuento esta. Cuando se vino esto del discipulado en la iglesia donde yo nací, yo ya llevaba 8 años en el cristianismo. Y yo dije, ¿para qué? Sí, ahí, y Dios me había bendecido con harto dinero. Entonces yo decía, ¿para qué voy a estudiar? Porque me dijeron escuela de líderes. Y después usted tiene que estar en un discipulado. Yo decía, ¿para qué? Pues si ahí me van a controlar. Así yo pensaba, igualito que usted. Y bien controladito, y todavía mi hijo y mi nuera, saque las cuentas, la cosa era bien dura. Entonces, a ustedes les he revelado el secreto. Cuando yo entendí, a ustedes los discípulos les he revelado el reino de Dios. Entonces yo sí quiero el discipulado. Yo no predicaba, mi mujer predicaba. Pero cuando recibí el discipulado, ahora sí voy a ocupar mi puesto de cabeza en el hogar. ¿Se da cuenta? Pero a veces no queremos ninguno, es que no queremos, no es que ese discipulado me cansa. Con esa pastora Melissa, al menos que es cargosa. No, hermana Lucy, usted no dijo, ya no dice porque ya no está ahí. A ustedes les he revelado el secreto del reino de Dios. ¿A quién se le revela? Al discípulo y al discípulo cercano, al buen discípulo. Hay gente que está en el discipulado, pero ya le voy a enseñar. El secreto del reino de Dios les contestó, pero a los de afuera, a los que andan en el discipulado medio lejano, y esto va para los 12 míos, hay de los que andan lejitos. Pregunten cuándo comenzamos el discipulado. En un año hay de plazo. Si usted no se asunta, da para afuera y hay otro mejor ya. Así de fácil, dice. Y dice, a los de afuera, todo les llega por medio de... Vea, si usted no es un buen discípulo, usted no oye la palabra de Dios, usted siempre vive diciendo, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿No entiende? Porque no hemos sido un buen discípulo, no le hemos creído a la enseñanza o a lo que aquí le decimos. Yo siempre les he contado aquí que yo he mandado a sacar demonios, gente de aquí de la iglesia que han dado mal. Pero el diablo ha tenido que huir porque van bajo la autoridad del que los mandó. Pero no quiere, y la gente no quiere el discipulado. No, yo digo, no lo hago. No, hermano. Verso 12. Para que por mucho que vean, o sea, cuando la gente no se acerca a Dios como los discípulos y no está cerca, por mucho que vean, no perciben. Y usted dice, ¡ay! Pero qué lindo. Y este man, ¿cómo entendió la palabra? Y el otro le dice, y yo no la entendí así. Usted está aquí, tiene ojos, tiene oídos, pero no la percibe. Y uno dice, wow, pero yo le di la palabra a todos la misma, pero no todos la entienden. Pero Jesús lo dijo, el que anda de ley, como Dios conoce el corazón, yo le doy a mis 12, pero yo no sé cuál tiene el corazón podrido de ahí. Y si no se lo entrega bien a Dios, qué pena. Entonces ahí están en el discipulado, no creen, no entienden, no quieren hacer, se les hace difícil. Pero Jesús lo dijo, por mucho que vean, no perciben. O sea, no perciban, o sea, no, dijo Jesús, al que anda de lejos no va a entender, en otras palabras, en nuestro diccionario. Y por mucho que oigan, se da cuenta por qué no entiende la gente. Porque la gente pregunta, ¿y por qué yo no entiendo tal cosa? Ah, y aquí hay otra ya. Están el grupo de alabanza que están levantándose nuevamente, que están con Carlito, quien Carlito se lleva los honores, que está enseñando y trabajando ahí, porque yo no trabajar ahí, porque no me han llamado. Trabajo con el discipulado, que es igual. Pero escúcheme bien, ¿y por qué el fulano no está ahí si debería estar ahí? Porque han andado de lejos y esa gente no entiende y quieren estar acá, pero nunca fueron buenos discípulos. Y los que están en discipulado también, bueno, hay algunos que están de los míos, ahí como el hermano Alberto. Eso es conmigo allá en el discipulado, si no es acá, allá se afirma. Pero hermano, si usted está, usted también le vamos a decir con mucho amor, hermano,
Usted no califica aquí. Por eso dice Jesús, podrán venir a tocar aquí el piano, la guitarra, el bajo, la batería, pero no califican porque no van a entender y no lo van a poder hacer. Y quiero decirles, hubo sugerencias anoche de que yo cambie la vigilia. ¿Y sabe por qué no la cambio? Entiendan esto, porque yo conozco la palabra de Dios. En Inmerso estaba hasta mi esposa de abogada, pero con abogado y todo cae. Para eso me pagan. Pero yo ya por el Espíritu ya lo supe. A la hora que recibí un mensaje, le contesté al pastor Carlos. ¿Sí lo vio, no? No. Porque aquí nos reunimos los pastores. Y esto yo lo solté. La pastora Luz María dijo no. Pero después la pastora Luz María dijo sí, hagámoslo nomás. Entonces el acuerdo fue, ¿y si yo no lo hago? Se le cambio para la otra semana. Los primeros son los que van a venir a la vigilia. En el pastor no hay en quien creer. Él dice una fecha y después pone otra. Y los que están acá en el grupo de alabanza dicen, no, si el pastor nomás es de decirle que la cambie y la cambia. Entonces me están manejando todos ustedes, pero no Dios. Cuando hay un sello del grupo de pastores, esa palabra es inamovible. Por algo, ya que... Pero yo le quiero... ¿Y para qué era? Para ensayar, para que queden bien. Si no quedan bien, hermano, Carlos, escúcheme, bajo mi autoridad. Si no quedan bien, usted ya va viendo el que no puede. Es porque ya no entienden y ya no perciben. Porque ni en el discipulado, ni en ningún lado dan. Pero las cosas se llevan como son. Tiempo les di. Yo creo que desde diciembre di. Entonces, ya no es culpa. Pero si yo cambio, entonces esta iglesia, venga, para la otra semana me ponen un salón de billar aquí y unas mesas para jugar naipes. Y ya le digo, y con todo y abogado. Sí, porque habían buscado una abogada por ahí. Ser pastor hay que tener la dirección de Dios. Entonces dice, por mucho que vengan no entienden, no sea que se conviertan y sean perdonados, no sea que los que andan de lejos también los metamos acá en el grupo de discipulados y saque a los pastores y los ponga a ellos también. Saque el grupo de alabanza y ponga a los que andan de lejos. Es porque saben cantar. Es porque el papá quiso que los pongan acá. Porque la tía, no, entienda esto. Y vamos a ver, verso 13. Yo no sé, pues yo voy a predicar hasta las 2 de la tarde. Dice, no entienden esta parábola. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Que no entiende usted la palabra de Dios. Y dice, continuó Jesús, ¿cómo podrán entonces entender las demás? Si no entienden esto pequeñito, dijo Jesús, ¿cómo van a entender el resto? Y por eso es que nosotros en esta cabeza pequeña queremos meter cosas que usted no las ha entendido por años. Y queremos en un rato, es que yo pienso, yo digo, yo creo, y que hagan como usted dice. No, para que vean algunos aquí que están por ahí chillando. El pastor Carlos, yo le dije esta madrugada, no. Y mi esposa vino de abogada ahora de día y le digo, no. Pero anoche, vea, cuando el pastor me había mandado como a las 8, no sé qué era el mensaje. Y yo en la madrugada lo vi. Y a esa hora le escribí que no. Y cuando vino la abogada, pero no. A esa hora que yo le estaba escribiendo, yo sabía que mi mujer estaba en el asunto. A mí nadie me lo dijo, pero tengo el Espíritu Santo, que es mi maestro. Yo dije, aquí... por eso, pero a mí me lo dijo el Espíritu Santo. Yo ya hoy día, cuando ella me vino a decir que sí, que dejarlo por la otra semana, y yo ya lo había dicho anoche, y yo le había escrito a Carlito, y yo ya sabía que ella estaba ahí. Entonces yo tenía la autoridad para decirle, no, pero si yo no hubiera sabido, me hubiera convencido. Porque la abogada maneja labias. Pero como el Espíritu Santo me había hablado, yo estoy seguro. Entonces, ¿cómo podrán entender los demás? Hermano, usted tiene que preocuparse. Aquí cuando se predica, aunque yo lo haga reír, yo le estoy hablando cosas de Dios. Y vamos a ver, 14. El sembrador siembra la palabra. ¿Cuál es mi deber? Jesús estaba sembrando. Mi deber es enseñarle, pero si usted no lo asimila, seguirá más lejos. Siembra la palabra. Verso 15. Algunos son como los sembrados junto al camino. Aquí ya va la interpretación que Jesús le dio. Algunos se acuerdan que uno era sembrar el camino. Aquí hay gente que es como el camino, otros son como piedra y otros son como espinos.
Y otros son buena tierra, que ya comienzan a dar fruto. Los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. La palabra es sembrada para usted, pero ¿cuál tierra es usted? ¿Es del camino, es el pedregal, o es de los espinos, es buena tierra? Tan pronto como oyen, ¿quién es que te ha retrasado la vida? ¿Quién es que te ha retrasado la vida en el cristianismo? ¿Es el pastor? ¿Es tu líder? ¿Es la iglesia? ¿Es tu hermano? Cuando yo preparaba este mensaje, el Espíritu me dijo: deje de entender que la lucha no es contra carne y sangre, no es contra el pastor, no es contra la pastora, es contra el diablo. ¿Quién es el que te roba? No son los pájaros. Jesús les dijo la parábola: vienen los pájaros y te roban. Ya. Pero ¿quién es los pájaros? Según la interpretación, algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Aquí les predicamos a todos: usted debe crecer igual, así debería ser. Pero usted se ha dejado robar la palabra. ¿Por quién? ¿Sabía quién es? ¿Por qué no ha crecido usted? Porque no ha creído al que le está enseñando. No ha hecho como se le dice en la iglesia. No ha orado, no ha hecho. Y dice, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. La palabra, aquí estamos, no sé si estamos 50, 60, 40, los que estemos, pero la palabra es para todos. Dios nos ama a todos, pero Satanás te odia a ti, me odia a mí. Y viene el diablo y te roba la palabra. Entonces estamos aprendiendo quién es que le roba. Ahí es que el pastor solamente a la hermana Melissa la pone, es la única engreída. Sí. O al pastor Carlos, claro. Así dice la gente y a uno lo critica. Déjame decirte que yo estoy para hacer lo que Dios me dice. Si yo tengo que bajar a mi mujer o a mi hijo o a mi cuñada, quien sea, yo lo bajo, porque entonces ¿para qué estoy? Porque si ellos se dejan robar la palabra, qué pena. Pero ¿quién es que te la roba? Es Satanás. Dios te da la palabra, para eso te reúnes aquí, para Dios darte lo que te hace bien a ti. Verso 16. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Aquí está Jesús explicándole. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Hay mucha gente que viene a la iglesia y cuando uno está predicando, ¡ay, qué lindo! Ya el otro domingo no fallo, aunque le estamos ofreciendo comida para que venga. Luisito, no se me pierda, porque va a haber una competencia. Sí, el que come más. Entonces vea, otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, usted está aquí, qué lindo la palabra, ha estado clarito, usted la entiende clarito. Y dice, y enseguida la reciben con alegría. Hay gente que recibe la palabra con alegría, pero vamos a ver el 17. Pero como no tienen raíz, dígale al que está a su lado, tú tienes que echar raíz. Sí, hermano, usted tiene que echar raíz. Duran poco. Esto les decía Jesús, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas. Yo quisiera ver si aquí en este salón hay alguna persona que no haya tenido problemas en la vida. Todos hemos tenido problemas, ¿no es cierto? Y tenemos todos los días. Entonces usted y yo vamos a tener problemas. Y Satanás es experto para meternos un problema. Cuando la esposa viene a la iglesia, ya está el marido bien endiablado. Le pega la insultada y le dice no vas más. Y ahí vino ya y se te acabó la alegría. Eso es lo que hace el diablo. El diablo trabaja a través de mamá, papá, marido, mujer, vecinos, familiares. Y dice, no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas, mira, escúchame, los problemas no te deben de apartar de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Enfermedad, escasez, sufrimiento, muerte, enfermedad, nada me aparta del amor de Cristo. Eso es lo que nos mantiene a nosotros, no es que no tenemos problemas. Yo cargo con mis problemas, cargo con los problemas de ustedes, cargo con los problemas de los pastores, con los discipulados, con mis hijos que son pastores, que me piden consejerías. ¿Cuántos? Yo tengo más problemas que ustedes, si yo a ustedes les diera. Y falta esto, y la hermana Marlene me dice, quemó el foco, se dañó la puerta, se dañó el inodoro. Aquí en Pedernales, en el Carmen, donde quiera. ¿Tengo problemas o no tengo? Pero yo vivo alegre y gozoso porque el Dios al cual le sirvo, Él me hace que la paz de Dios no me sea quitada nunca.
porque tengo raíces. Y dice, o persecución, que eso todavía no nos ha llegado, o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Gente que se va de vacaciones, que un día cree y otro día no cree. Gente que no tiene raíz. Bandoy. Caminos y pedregales, verso 18. Otros son como los sembrados entre los espinos. ¿Y qué serán los espinos? Oyen la palabra, si tienen oído. Verso 19. Pero las preocupaciones. A ver, nómbreme una preocupación. No hay plata, dice el uno. No tengo para el bus, pero si fuera para un baile, sí, presta usted. Ah, es que mi negocio, mi empresa, mi trabajo, es que tengo que irme. Lo de Dios no es importante, hermano. Usted pasará 20, 30, 40 años, pero usted nunca puede dar fruto. Porque usted sabe a dónde está lo bueno, pero usted dice, no, es que tengo que irme a... Es que cogí un contrato pasado y domingo. El diablo es más astuto que usted no conoce al diablo. Yo les conté el testimonio ahorita de cómo los hermanos me querían cambiar. Que si yo no soy así, todo se desbarata. A mí me vienen a veces amigos que me han conocido, como saben que la bendición de Dios va con uno, me inventan negocios. Me invitan a predicar. Si yo no estoy conectado con Dios, entonces dice, pero las preocupaciones, usted se preocupa de esta vida, el engaño, ¿qué es lo que le pasa a usted? Lo engañan. De la riqueza, muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra. Han venido gente que yo he conocido, pastor, ore para que yo tenga un negocio. Le oro al mes, ya tiene una tienda. Puso una tienda de abarrotes. Pastor, es que ya no puedo ir, es que el domingo vendo más. Lo engañó el diablo. Otros se pusieron una botica. Otros se pusieron cualquier negocio. Otros es que tengo que viajar. Pero el diablo los engaña y hay muchos engañados. Dice, muchos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que esta no llega a dar fruto. ¿Cuál es el plan de Dios? Que tú no des fruto. Pero ¿cuál es el plan de...? El plan de Dios es que tú des. Y el plan del diablo es que tú no sirvas para nada. Pero él te engaña y te hace ver. Y les cuento este testimonio, creo que lo he contado. Una vez nos íbamos a un encuentro. Y ya estoy preparando el lugar para los encuentros. Así que los que quieren conocer más de Dios ya saben. Mi esposa y yo teníamos una abogada que era discípula. Y ella tenía que irse a un encuentro porque la mujer sí tenía problemas, como vemos aquí. Tenía pero problemas hasta tal punto que el hombre la arrastraba por una calle, así como esta bajada a Puerto Isla, donde vivían, y la arrastraba del pelo y le cargaba barriendo la calle. Para que nomás imagínense, borracho el marido. Tenía problemas. Pero ya hicimos el encuentro, ella se inscribió, recibió el curso, estaba todo. Cuando llegó el día viernes en la noche, el día martes era que teníamos disciplinado. No. Sí, y el viernes no teníamos que ir al encuentro y llegó con la excusa, con la esa que usted también tiene. Le cuento, hermana Marta, que me ha salido un trabajo donde me voy a ganar $2,000. Y usted sabe que no los puedo dejar pasar. Les pregunto a usted, ¿los $2,000 valen más que Dios? ¿Y ya qué puede hacer uno? A uno le duele porque ya tenía el cupo, todo. Váyase. Pero cuando regresamos al día martes que teníamos discipulado, llegó ella. Pero andaba bien pintada, pero no era el gabinete, sino de los puñetes que le había dado el marido. ¿Y qué del juicio? ¿Y qué de los $2,000? Se me negó el juicio, no hice nada. ¿La engañó el diablo? Y muchos terminamos así. El diablo nos engaña, nos vamos a negocio y cuando acuerda las puertas se nos cierran. En antes cantábamos que se abra el cielo y nosotros mismos lo cerramos porque dejamos lo de Dios por irnos tras de lo que nosotros nos oferta el diablo. El diablo te ofrece. Aprendan esto. Y dice, de modo que esta no llega a dar fruto. Hasta ahí ya están las tres clases. Se fue engañado el del camino, el Satanás le robó, el de los pedregales y el de los espinos. Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere que usted y yo seamos. Verso 20. Pero otros son los sembrados en buen terreno. ¿Cuántos escogidos hay aquí?
¿Cuántos son buen terreno? Ya saben, o lo es, o Dios lo manda lejos. Y dice, oyen la palabra y la aceptan. O sea, cuando aquí se te predica, tú tienes que aceptar y estar atento a lo que está Dios hablando. No es el predicador. Y producen una cosecha que rinde al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú produzcas. Si no produces, no eres agradable a Dios. Vamos a ver el verso 23, vea. ¿Cuántos tienen oído? A ver, tóquese a ver si oye. Porque a veces pienso que es que no han oído la palabra porque llevan tiempo en la iglesia y no dan fruto. Y dice, el que tenga oídos para oír, oiga, este es para el que oye. O sea, usted no tiene excusa si usted oye, pero si es sordo, no se preocupe que Dios no le va a tomar en cuenta. Dice que Él no oyó. Pero los que oímos y no lo hacemos, estamos en grave problema. Y dice, el verso 24, pongan, dígale al que está a su lado, pongan mucha atención. Pongan mucha atención. ¿Dice o no dice la palabra? Porque es el problema que el diablo nos roba. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Pongan atención. Si usted no pone atención a la palabra, con la medida que tú estás midiendo a tu líder, que lo estás juzgando, a ti se te mide y se te va a medir un poquito más, se te añadirá. Entonces, a veces nosotros pensamos que serle tropiezo al líder es nomás de hacerlo. Y Jesús dijo, pongan mucha atención, añadió, con la medida que tú miras a tu líder, como lo estás midiendo, es que ese Carlito no me enseña bien. Si yo estuviera con otro líder, sí, así juzga a la gente. Y dice, con la medida que midan a otros, se los medirá a ustedes y aún se les añadirá. Cuando usted ha estado descontento con el líder que Dios le ha puesto, ¿qué dice Dios? Dios te mide y aún te va a poner las cosas más difíciles. Estamos aprendiendo. ¿Se me durmieron o están vivos? Porque he comenzado recién a quebrar huesos. Pero entiéndame, hermano, esto dice la palabra. Cada vez que usted juzga a su líder, a su pastor, las cosas se le ponen más negras a usted. Entienda, eso dijo Jesús. Y verso 25. Al que tiene, pues el Señor en el 2022 me dio otros 12 discípulos. Y ya un momentito, porque estoy discipulando a los pastores, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Es la gota que la sudo con ustedes. Pero Dios dice, a ti se te va a dar más. Y dice, al que tiene se le dará. Esto dijo Dios. No, es que hay que quitarle al hermano Olivar para darle a la pastora Marta. Así no dice la Biblia. Dice, se le dará más y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. ¿Por qué a veces no surgimos y en vez de ir para arriba? Y usted dice, pero yo voy a la iglesia, pero yo estoy en un grupo discipulado. Pero usted no obedece la palabra ni a su líder que Dios le ha puesto. Entonces, aún de lo que tiene, a usted se lee. Y usted dice, no, pero es que no creo, pero ¿por qué no lo hacen así? No lo vamos a hacer así. Conmigo al menos no cuente. Le he contado este testimonio hoy día de la abogada y de todo para que usted se dé cuenta. Renúnciele allá a los que la tomaron por abogada. Bueno. Cuando más atentamente pinche, tanto más entendimientos tenés de ana. Y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. Pero los que no escuchan, dará que los ojos te entiendan. ¿Se da cuenta? La palabra está clara. En antes cantábamos, por eso todo ha venido. Yo no me pongo de acuerdo con Carlita, no me he puesto de acuerdo con Leo en lo que van a cantar, pero el Espíritu Santo nos guía. Dios quiere abrirte los cielos. Pero tienes que poner mucha atención a lo que se predica aquí, si no Dios no te va a abrir los cielos. No es a tu manera, no es como tú pienses, no es como tú digas, no es con lo que tú quieras. No es así, no va a ser así. Yo no voy a cambiar.
por nada de nada, porque la palabra de Dios dice, al que tiene se le dará más. Mire, o sea, ¿qué quiere decir? Que al que más tiene, se le dará más. Y al que no tiene, o sea, si usted no tiene, porque no ha escuchado la palabra, no ha puesto atención y no ha obedecido, hasta lo poco que tiene se lee. O sea que Dios nos está hablando, entiende, hermano. Si en el 2022 usted fue escaso, en este año si usted no pone atención, pues no es el pastor que se le va a quitar, no es su líder, es Dios el que está hablando aquí. Se le quitará. Entonces aprendamos lo que la Biblia dice. Y vamos a ver en el verso 30. También dijo, vea lo que también dijo Jesús. ¿Con qué vamos a comparar el reino de Dios? A veces nosotros lo comparamos con lo que nos da la gana. Pero no es así. Y algunos sacan la doctrina por ahí. Ay, pero es que la Biblia dice que, ¿sí han oído? Que el que más tiene le dé al que no tiene. ¿Pero qué leyeron en la Biblia? Al que no tiene, aún de lo que tiene, se le quitará porque oyó la palabra y no la puso por obra. Entonces aprendamos. Y la gente anda por ahí. Ay, pero yo digo que en esa iglesia sí que son injustos. Aquí queremos que a ti te vaya bien. Aquí queremos que a ti, pero aplica la palabra, no apliques lo que dice la gente en la calle. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Y vamos a ver el 31. Es como un grano de mostaza. Escúcheme bien, quiero a ver si la avanzo a deletrear esto, porque no lo he entendido. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay. Voy a poner como ejemplo a Melissa y a Carlitos hoy día, los pastores. Ellos llegaron bordeando los 15 años cuando nosotros abrimos la iglesia. Y era como la semilla más. Carlito llegó con la mamá, con la hermana. Nada que ver, Melissa también después trajo la mamá, con todo. Pero ellos eran la semilla más pequeña. Entienda bien. No es por la talla, no es por la profesión, no es por el conocimiento. Dice, ¿cómo es el reino de Dios? Es como el grano de mostaza. Es la persona más pequeña. Tal vez es el que no estudió en la universidad, el que no fue al colegio, el que no sabe ni leer ni escribir, porque Dios mira el corazón. Los títulos no lo convencen a Dios. Es lindo que la persona sea estudiada, pero que le sirva a Dios y que sea buena tierra. Porque del resto no. Dice, ¿cómo es el reino de Dios? Es como el grano de mostaza cuando se siembra en la tierra. Es la semilla más pequeña que hay. Más pequeñita. Verso 32. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas. ¿Cómo compara el reino de Dios? Tú y yo podemos ser lo más pequeño, lo insignificante. Pero cuando crece, según la palabra de Dios, dice, es la más grande de las hortalizas y echa ramas. Ya los pastores están echando ramas. Melissa ya se ha echado ramas. Ahí tienen una discípula que no la entendía antes al lado. Por ahí está Mariuxi, que ya están conmigo. Por ahí está, la hermana Yané no ha venido, pensaba yo que iba a venir hoy día. Y tiene por ahí Anaí, creo que tampoco está. O sea, ya Melissa ha comenzado a echar ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. ¿Cuál es el plan de Dios? Que cuando usted comience, no importa si usted era pequeño, era grande, tenía dinero, no tenía, Dios te quiere que tú des fruto y que otras personas vengan a anidarse en ti. Aquí el hermano Alberto Vera también ya ha comenzado, está recién en el discipulado, ya ha comenzado a tener hijos. Y eso es lo que quiere. Es el más pequeño, el llegado último, crece hasta convertirse en el más grande. Y dice, de las hortalizas, echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Ya a veces, por ahí, Mariuxi a veces por ahí anda corriendo, pastor, quiero hablar con usted. Le digo, habla con Melissa, que anda ocupada. Sí, pues ya, cuéntele a Melissa, si Melissa ha sido la persona que la llevó a Cristo. Ya le puede dar un consejo. El pastor ya puede aconsejar a otro. Este es el reino de Dios. Ah, no, dice, usted dice, pero se saltan los procesos. Ah, no, yo con él, otros dicen, no, yo con el pastor no quiero hablar. Yo voy a hablar con la pastora. Otros dicen, con la pastora yo no quiero hablar. Uy, mejor con el pastor.
¿Sabe decir una de mis cuñadas? Yolanda, ¿cómo que dice? A cada uno, a lo que le toca. Aprenda usted a lo que Dios le ha puesto. Si no, nosotros tropezamos contra el reino de Dios. Verso 33. Y con muchas parábolas semejantes le enseñaba a Jesús la palabra hasta donde podían entender. ¿Hasta dónde nos enseña Dios? ¿Hasta cuántos quieren entender más de Dios? Dios te va a enseñar según el hambre y la necesidad que tú tengas de la palabra. Si no, Dios no te enseña. Vienes al culto y no entiendes. Porque no tienes hambre de Dios. Vienes aquí por cumplir religiosamente. Así no es. Verso 34. No les decía nada sin emplear. Así enseñaba Jesús. Pero cuando estaba a solas, esto sí me gusta. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Vean esto. Esto es lindo. Pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba un poquito. Si se dan cuenta los que están en un discipulado, ¿cuál es el privilegio de estar en un discipulado? Y yo tomé hace 6 meses unos discípulos por ahí y ya están despertados. Porque el Señor les habla. Y yo no es que tengo nada especial. Lo único que yo les enseño es que si usted obedece, Dios le va a explicar todo. Dios le va a explicar todo. Por eso dice clarito. Pero cuando estaba a solas Jesús con sus discípulos, les explicaba todo. ¿Estamos entendiendo lo que es estar en un discipulado? ¿Quiere entender usted? Por eso, busque el discipulado, anhélelo, háblelo con nosotros, nosotros lo vamos a ubicar. Porque sabemos que ahí Dios le comienza a hablar. Y vamos a ver Proverbios 1:23. Voy a leer un versículo y ya termino. 3 versículos. Mire lo que Dios nos va a dar este consejito. Escúcheme bien, no se canse. Respondan a mis... Dios nos ha reprendido un poco hoy día. Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. ¿Cuántos quieren tener el corazón de Dios abierto? Y dice, y les daré a conocer mis pensamientos. ¿Sabía que Dios nos hace conocer? Por eso es que cuando yo leí el mensaje de Carlito esta madrugada y le estaba contestando a él, escribiendo, el Espíritu Santo me dice, tu esposa sabe. ¿Están viendo? Dice, y yo abriré mi corazón y les daré a conocer el pensamiento de Dios. Yo ya lo sabía, ella no me había dicho nada, solo Carlito me escribió. Vea, es con testimonio, es lo que escribe Dios, lo hace cumplir. Y vea el siguiente, 24. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, hermano, sin ofender a nadie, pero algunos de los que están aquí, la mayoría han sido llamados a los discipulados. Porque nosotros a todos les damos la oportunidad. ¿Sabían? ¿A dónde está el problema? Como ustedes no me atendieron, usted está en un grupo discipulado, pero usted no ha atendido al Señor. No me atendieron, los llamé, ni me hicieron caso, dice el Señor, vea. Cuando les tendí la mano, ¿sabe que cuando Dios te llamó a un discipulado, Dios te eligió? Tú eres un elegido, tú eres un escogido, tú eres un privilegiado, pero usted no lo entendió. Entonces nosotros no lo entendimos, verso 25. Sino que, ¿qué es lo que hemos hecho? Rechazaron todos mis consejos. Esto es lo que ha hecho cuando usted se apartó de un discipulado donde Dios lo puso. O Dios te puso dirigir en la puerta y tú dijiste, no, yo no quiero estar ahí. Y dice, y no acataron mis reprensiones. ¿Sabes cómo hemos ofendido a Dios? Ya mi esposa está preparada para orar, pero todavía no. Y verso 26. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Saben que Dios se burlaba? Yo no sabía eso. Ahora yo, dice Dios, me burlaré de ustedes. A usted le está yendo mal. ¿Y cómo hace Dios? Se burla porque usted no ha obedecido. Y dice, y cuando caigan en desgracia, o sea, ¿qué nos anuncia Dios? Y cuando caigan en desgracia, cuando les sobrevenga miedo. Hermano, lo que yo les hablo y les predico es lo que en la palabra está.
Yo no quiero que a ustedes les pase nada. Yo quiero que ustedes todos sean fuertes, sean bendecidos, complazcan el corazón de Dios. Porque cuando hay gente que le obedece a Dios, tenemos una iglesia fuerte, tenemos una familia fuerte, tenemos familias bendecidas, hijos protegidos. Todo lo tenemos, pero nosotros lo hemos tenido en poco. Pero yo quiero decirle en esta mañana que yo voy a orar por un grupo de personas. Quiero que me pongas Proverbios. No sé si es 23, 26 o 26, 23, pero pónmelo ahí. No me acuerdo. Yo voy a orar por personas que estén nuevas en este día aquí. Y mi esposa va a orar por la iglesia, por esto que acabamos de leer. La cosa no es un juego, podemos parar.